Vamos a iniciar con la definición de estrés postraumático. Es un síndrome que sobrevive después de que una persona presencia o experimenta un acontecimiento traumático extremo o que escucha sobre este. Es una experiencia donde la persona va a sentir miedo, indefensión y va a revivir los acontecimientos que sucedieron en ella. Es un significado subjetivo del factor de estrés para determinar su traumatogenidad. Bueno, en cuanto a su epidemiología, tenemos una prevalencia del 8% de la población general, que es más frecuente en mujeres. En la edad media de comienzo, en adultos jóvenes. Alrededor de 2/3 de los pacientes con estrés postraumáticos tienen por lo menos otros 2 trastornos psiquiátricos. En etiología, vamos a encontrar que el estrés es el principal factor etiológico. Hay factores de riesgo como son el trauma infantil, los rasgos de personalidad límite, ser de sexo femenino, que sean vulnerables genéticamente y pobre contención familiar. En cuanto a los síntomas, debemos tener en cuenta que van a haber eventos de reexperimentación del evento traumático. Entre estos podemos tener en cuenta los flashbacks, que estos van a ser sentimientos y sensaciones asociadas por el sujeto a una situación traumática. De igual manera, podemos hablar de las pesadillas, que estas van a ser un evento u otras imágenes asociadas al mismo que recurren frecuentemente en los sueños del paciente. Y por último, podemos hablar de las reacciones físicas y emocionales desproporcionadas ante el acontecimiento asociado a una situación traumática. También podemos encontrar en el paciente síntomas de incremento o de activación, que estas van a estar relacionadas con las dificultades para conciliar el sueño. El paciente va a tener una hipervigilancia, problemas de concentración. El paciente también se va a presentar irritable, va a presentar impulsividad, de igual manera también va a presentar agresividad. También, hablando de otro tipo de sintomatología, vamos a tener que el paciente va a tener conductas de evitación y bloqueo emocional. Estas se van a caracterizar porque el paciente va a tener pérdida de interés, algún tipo de bloqueo emocional, el aislamiento social frente a la situación y en cuanto a otras personas. También va a presentar una intensa evitación, va a presentar episodios de huida, rechazo al sujeto en situaciones, lugares, pensamientos, sensaciones o conversaciones relacionadas con el evento traumático. Bueno, para llegar al diagnóstico del estrés postraumático tenemos que tener en cuenta los criterios diagnósticos de DSM-5. Como primer criterio tenemos la persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que ha existido. Podemos encontrar en primer lugar que la persona ha experimentado la presencia o le han explicado uno o más acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás. En segundo, tenemos la persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror intenso. Podemos encontrar el otro criterio, que es el acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a través de una o más de los siguientes ítems. El primero es el recuerdo del acontecimiento recurrente e intrusos que van a provocar malestar, y en los siguientes se incluyen imágenes, pensamientos o percepciones. En el segundo ítem podemos encontrar son sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento que producen malestar. En el tercer ítem podemos encontrar el malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. En el cuarto ítem tenemos el individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo, sensación de estar reviviendo la experiencia o las ilusiones, alucinaciones y episodios de flashback. Y en el quinto ítem podemos encontrar la respuesta fisiológica al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. En cuanto al criterio C, vamos a tener en cuenta que nos va a hablar sobre la evitación persistente de estímulos asociados al trauma y embotamiento de la reactividad general del individuo, ya sea ausente antes del trauma y tal como indica 3 o más de los siguientes síntomas. El primer síntoma nos habla de esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el suceso traumático. También nos habla de los esfuerzos para evitar la actividad o lugares de personas que recuerdan el trauma. El tratamiento para estos pacientes debe enfocarse principalmente en un apoyo, un estímulo para analizar el suceso, la educación sobre diversos mecanismos para sobrellevar la situación, la psicoterapia psicoanalítica o cognitiva conductual, la farmacoterapia como los sedantes e hipnóticos
y los inhibidores de la recaptación de serotonina. En cuanto a la psicoterapia, podemos tener en cuenta que hay 3 tipos de psicoterapia que podemos abarcar en cuanto al tratamiento del paciente. En primer lugar, tenemos una terapia familiar, que esta pues lo hacemos con los miembros de la familia de dicho paciente para ayudar a su evolución médica que sea favorable. También tenemos una psicoterapia colectiva. Esto es en cuanto a las violaciones o desastres naturales, que va a ayudar al paciente a superar estos eventos traumáticos. Y por último, que es como la más compleja, tenemos la psicoterapia individual, que en esta pues vamos a tener enfoques tradicionales psicoterapéuticos, que vamos a encontrar tratamientos psicoanalíticos, hipnoterapia, terapia psicodinámica, y también tenemos enfoques tradicionales psicoterapéuticos, como vendrían siendo tratamientos conductivos conductuales. En cuanto al tratamiento cognitivo-conductuales, tenemos la terapia conductual, en el que se emplean las técnicas de afrontamiento o exposición, y tenemos también la terapia cognitiva, que se emplea la evolución de pensamientos y creencias asociadas a los estados de ánimo, a las conductas, experiencias físicas y eventos traumáticos generados de estrés postraumático. La red de soporte. La red social de apoyo debe permanecer intacta, porque la gente debe seguir protegiendo a estos pacientes contra el estrés postraumático. En respecto a los niños y a los adolescentes, ellos se hacen resistentes si tienen un cuidador emocional y físicamente disponible, que será su protector en la familia. Al reconocer la necesidad de la filiación como protección contra los traumas, habrá una restauración de un apoyo social. Gracias.